Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué momento, en qué hora nos estén escuchando. Qué gusto acompañarles en este proyecto educativo tan maravilloso que espero que dé resultados y que tenga eco en todos los espacios en donde sea posible visibilizarse. Mi nombre es Diana Meléndez Rojas, soy maestra en trabajo social con línea de investigación en abuso sexual infantil incestuoso, soy maestra en sexualidad y especialista en equidad de género y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que generalmente suele pasar desapercibido y suele pasar desapercibido por el tipo de población a la que nos vamos a referir. Y hay un fenómeno, particularmente dentro del fenómeno del abuso sexual infantil, que tiene que ver con la normalización del abuso sexual contra niñez LGBTIQ. Y bueno, me gustaría que observaran un poco estas imágenes. Estas imágenes que corresponden a vasijas que ustedes, si tienen, les da mucha curiosidad, pueden revisar en algunos museos, particularmente en el Real Museo de Londres, en donde se tiene muchísimo arte griego antiguo, van a darse cuenta que hagan de cuenta una selfie, pero de hace muchísimos siglos, en donde se plasmaba la realidad. Vamos a ver por ahí a un hombre barbado con un chico, con un efebo, la cultura del efebo. ¿Quién era el efebo? El efebo era aquel adolescente que estaba en edad puberal, entre los 11 y los 13 años, y que resultaba ser el alumno, el país del Paidegobus. El Paidegobus era su maestro, pero también era su amante. Y en la antigua Grecia, este tipo de prácticas eran absolutamente normalizadas, pero estamos hablando de contextos históricos. Si nos regresamos un poquito al momento que estamos viviendo, vamos a observar cómo hay algunos fenómenos sociales que empezamos a normalizar. Y en este país, con estos grandes y lamentables índices de violencia, algo que estamos introyectando a nivel del colectivo son las violencias. Las violencias como un fenómeno que parecen inherentes a la naturaleza humana. Pero ¿qué creen? La violencia es una construcción social. No es algo inherente al ser humano, no es parte de la dinámica interacción entre los diferentes sistemas sociales. Es algo que se construye con el objeto de lastimar, de someter, de socavar a una persona, a un grupo social, inclusive a un país. Y bueno, ¿qué encontramos detrás de la normalización de las violencias? Bueno, encontramos un montón de fenómenos sistemáticos sociales globales y acá les quise poner particularmente esta diapositiva de este personaje que ha cambiado la historia de Rusia por diferentes motivos, no solamente por lo que estamos viviendo en estos momentos en Ucrania, sino por la criminalización, la satanización y el señalamiento hacia las personas de la diversidad sexual. Ser una persona de la diversidad sexual en Rusia es un crimen, es una sentencia de muerte, así como en algunos países de Medio Oriente. Y bueno, consideremos cuáles son los contextos en los que la homofobia, la lesbofobia y la transfobia se instalan y cuál es el avance de la ultraderecha, no solamente en Europa y en países que vemos sumamente lejanos, sino en nuestro propio país. Hay avances contra la ultraderecha. Quienes nos dedicamos al trabajo en educación integral de la sexualidad, bueno, nos encontramos con fenómenos en donde hay una normalización sistemática, permanente y contigua. El escándalo que se ha formado ahorita, simplemente ustedes como profesores, como profesoras, van a revisar el contenido de los libros de texto y bueno, el que ya se incluyan temas de familias diversas ha generado una ruptura social justo en estos momentos. ¿Y qué entendemos por violencia sistémica? Bueno, pues lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La violencia que inicia desde todos los espacios sociales. Recordemos que en un modelo ecológico vamos a ver a los diferentes grupos como sistemas. ¿Y por qué los vemos como sistemas? Porque constan de diferentes elementos. El primer sistema, culturizante, el sistema base de la sociedad son las familias en sus diferentes construcciones. El siguiente sistema, que también tiene un peso brutal, en algunas familias es la religión, la escuela. Y el tercero es aquel escenario donde los niños y las niñas ponen en práctica todos los aprendizajes sociales que han ido adquiriendo en la familia y en la iglesia y van a la escuela a hacer estas representaciones simbólicas de las conductas ya aprendidas.
Y bueno, en todo este cultivo, en este caldo de cultivo, en torno a la normalización de las violencias que vemos como un fenómeno que ya no nos aterra, que ya no nos preocupa, porque todos los días somos las personas invadidas desde las diferentes redes sociales de un homicidio, un feminicidio, un transfeminicidio, desaparición forzada de personas, desaparición de infancias. Antes, hace 10, 15 años, 20 años, eran temas que nos aterraban, nos sorprendían, pero desafortunadamente, cuando un fenómeno se repite de manera continua y permanente, tiende a normalizarse. Y entonces normalizamos la violencia por lo que vivimos. Entonces entramos en el espacio donde lo normal es aquello que se vuelve cotidiano. ¿Y cuáles son algunos factores que construyen la normalización del abuso sexual hacia las infancias trans? Precisamente la invisibilidad de esta población. En las escuelas primarias, particularmente en la educación primaria, y después lo vamos a ver con mayor frecuencia y con mayor crueldad en la secundaria, es donde las identidades sexuales de las infancias empiezan a manifestarse. Vemos a niños que son sumamente feminizados, como si las personas pudiéramos construir un feminómetro para ver qué tan femenino o qué tan femenina eres, o un masculinómetro para medir qué tan masculino o qué tan poco masculino te ves. Bueno, estas simbologías, estos feminómetros y masculinómetros que se construyen en un imaginario colectivo dentro de los espacios sociales que se conforman en la escuela, es lo que dan un marcaje para determinar qué niño se porta como niña y qué niña se porta como niño, con esta serie de atribuciones socioculturales que se les dan desde lo que se construye socialmente. Que las niñas tienen que ser femeninas, tienen que ser dóciles, tienen que ser bonitas, tienen que ser maternales, tienen que ser tiernas. Si no cumplen con estas características, entonces se masculinizan. Y se masculinizan, entonces son lesbianas o son marimachas. Y él, por el contrario, si el niño no se comporta como una especie de pseudo Tarzán, si no es rudo, si no es fuerte, si no es valiente, si no golpea, si no se comporta con estos ritos, inclusive ritos de paso que se construyen en los espacios grupales infantiles, entonces se feminiza. Y en esta serie de cuestiones que vamos viendo, donde hay cuotas que los niños y las niñas tienen que cubrir para mantenerse en el espacio de lo femenino y de lo masculino, que llamaríamos entonces binarismo sexual, cuando los niños y las niñas no entran en este espacio, son mirados como diferentes. Y el niño o la niña que es mirada como diferente ya tiene una letra escarlata. Si no han leído el libro de Letra Escarlata, por favor, échenle una revisada al libro de Letra Escarlata, porque nos va a ayudar a entender cómo es que las personas empezamos a vivir el estigma social desde la diferencia. Y bueno, la cultura de la violación, de acuerdo con Segato, es este espacio donde hay una normalización en la cosificación de los cuerpos, que cruza, por supuesto, estructuras de poder. Yo utilizo tu cuerpo porque puedo. La instrumentalización, la cosificación de los cuerpos infantiles está relacionado más allá. Sería muy simple decir que es un acto sexual, es un acto de abuso de poder que cruza por un montón de otros fenómenos y que nosotras, las personas que hemos tenido el privilegio y ustedes que tienen el privilegio de estar en las aulas, tienen que aprender a observar cuáles son los fenómenos de poder que prevalecen en sus niños y en sus niñas. ¿Cómo se comportan dentro del aula, en el espacio del aula, los niños? ¿Cómo se comportan las niñas? Simplemente ustedes con observar, la técnica básica de la metodología de la investigación es la observación. Y cuando ustedes observen, se van a dar cuenta que ya desde los primeros grados, primero, segundo, tercero de primaria, ya tenemos cuotas de poder. Y ahí es donde se construyen, ahí se refuerzan estos mandatos de poder que tienen que ver con lo que más adelante se van a construir como cuotas en donde los niños tienen supremacía por las niñas. Entonces, vamos entendiendo que la cultura de la violación es una cultura que se construye desde muy temprano y que se va reforzando con roles de género establecidos desde una supremacía masculina y una inferioridad femenina. Y bueno, vamos a ver entonces qué entendemos por abuso sexual infantil. Perdónenme, en la egolatría me voy a citar a mí misma en mi tesis de maestría. Y bueno,
de acuerdo con la investigación que yo pude ir recogiendo, hablando de poder, retomando un poquito las estructuras de poder en el binarismo sexual entre niños y niñas, todo el abuso sexual infantil, entonces tendremos que entenderlo como aquel acto de poder asimétrico, donde una persona que tiene un mayor poder abusa, cosifica, instrumentaliza el cuerpo, la voluntad de una persona que tiene menor poder que ella. Y bueno, ¿qué tipos de violencia sexual infantil vamos a encontrar? Bueno, pues encontramos varias modalidades. Incesto, violación, vejación sexual, que quiere decir tocamiento, manoseo a un niño, a una niña con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto, el abuso sexual sin contacto físico. Aquí también ocurre. No es necesario que haya un contacto físico para que haya un acto de abuso sexual. ¿Qué quiere decir esto? La seducción verbal, la exposición de órganos sexuales a un niño, a una niña para obtener gratificación sexual. Y aquí tenemos un tema que también nos cruza. Vamos a observar el fenómeno del exhibicionismo. Hombres adultos que se presentan afuera generalmente de parques o escuelas, en espacios donde vamos a ver a niños y a niñas y que muestran sus genitales, que les llaman, las niñas o los niños se acercan y estos sujetos les muestran sus genitales. Eso también es una forma de abuso sexual. Realización del acto sexual en presencia de una persona menor, masturbación en presencia de un niño o una niña y exposición a pornografía. Desafortunadamente, con el uso indiscriminado de la tecnología, estos temas que tienen que ver con la exposición a la pornografía, particularmente en los tiempos pandémicos, la edad de exposición de niños y de niñas a la pornografía bajó hasta los 6 o 7 años. El control parental en el uso de las redes, inclusive de las consolas de juegos, debe de ser cada vez mucho más continuo, mucho más vigilado. El control parental, inclusive en YouTube, donde contratas, algunos padres, algunas madres contratan el servicio infantil de YouTube para que haya programas infantiles, bueno, inclusive ahí se han colado páginas pornográficas. Por eso la importancia de tener el control parental. Pues si accedemos a que nuestros niños o nuestras niñas tengan alguna red social, que personalmente yo no lo sugiero, yo no lo recomiendo, porque particularmente la red social más famosa del mundo, que es TikTok, bueno, es donde mayores cantidades de pedófilos encontramos. Y bueno, algunos signos y síntomas físicos que ustedes pueden observar que en la continuidad del trabajo dentro del espacio del aula, que les van a dar indicadores, no porque ustedes hagan una exploración física. Un niño o una niña que llega con dificultades para sentarse y que lo hace de manera repetida, tendríamos que acercarnos a preguntarle, ¿te duele algo? ¿Te pasa algo? ¿Te molesta algo? Bueno, pues seguramente en esos casos, este pequeño o esta pequeña tiene un trauma de esfínter anal, tiene algunas cicatrices o fisuras anales, tiene una infección en vías urinarias, tiene una infección vaginal, hay una laceración, hematomas en el área genital, orificio anal agrandado, retención de heces o heces verdosas, molestias al orinar, infecciones de transmisión sexual, incluidas, por supuesto, verrugas genitales, dolor o molestia rectoanal y hemorragia rectal. Yo quisiera comentarles un caso que tuve hace ya algunos años, en donde tuvimos una chiquita de 8 años, que la niña precisamente tenía muchas molestias, se sentaba de lado y siempre se sentaba de lado. Y a la hora de salir a educación física, la niña sistemáticamente se negaba a hacer ninguna actividad física. Bueno, nos llamó mucho la atención, no había mamá, la niña era huérfana de mamá, llamamos a la cuidadora primaria, que era la abuelita paterna, y bueno, la abuelita nos decía que la niña pues ya se bañaba solita, le preguntábamos por hábitos de la niña, un día común en la niña para conocer cuál era la dinámica, saber si la veía el pediatra, etcétera. Después de varias entrevistas, le pedimos a la mamá, el equipo para docente en ese momento, del cual yo formaba parte, le pedimos a la abuelita que la llevara con el pediatra. Bueno, la abuelita regresa después y nos dice que la niña en toda su zona anal estaba llena de verrugas. Por supuesto, era un indicador inequívoco de violación. La niña estaba siendo abusada sexualmente, ya había sido violada por un tío, un hermano del papá. ¿Y cómo nos percatamos? Bueno, por la observación.
Por supuesto, no fue de inmediato, nosotras jamás hicimos la exploración, eso no lo podemos hacer, pero la observación nos permitió darnos cuenta que la niña tenía dificultades para sentarse, que no participaba en actividades, la niña tenía el estomaguito inflamado porque muchas de estas verrugas ya estaban obstruyendo el orificio anal y le impedían a la niña evacuar. Fue un caso bastante fuerte, que bueno, en esas épocas no teníamos las herramientas que estamos teniendo en este momento para poder hacer una intervención exitosa. Bueno, vamos a analizar un poco quién es la persona abusadora sexual de la niñez LGBTIQ. Sería como muy arriesgado generalizar cuál es el perfil del depredador o del agresor sexual. Hay un imaginario colectivo que construye que la persona abusadora, la persona pedófila, es una persona con algún tipo de trastorno mental, alguna persona con una adicción severa, alguna persona con una condición de salud que le impide tener control sobre sus actos. Eso sería banalizar un poco el perfil. En realidad, cualquier persona puede ser una potencial abusadora. Y hablemos de potencial, porque también hay mujeres en donde se presentan casos que no son la mayoría, pero sí existen casos donde el abusador es una mujer y no necesariamente un hombre. Y pensar que estas personas tienen alguna condición específica que las hace depredadoras sexuales, me parece que nos haría muy reduccionista la construcción de un perfil. El abuso sexual lo puede cometer cualquier persona, particularmente personas conocidas, cercanas a la familia. El caso que yo les comentaba de esta chiquita que tenía su esfínter anal completamente lleno de verrugas genitales por papiloma, era un tío, una persona muy cercana. Ocurre en cualquier grupo social. Si pensamos que pasa solamente en estratos sociales desfavorecidos, entonces volvemos otra vez a reduccionar, a minimizar el problema. Yo les sugiero que revisen, vuelvan a dar una releída a Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Oscar Lewis, cuando saca el libro de Los hijos de Sánchez, resulta que él es casi, casi quemado en leña verde, porque en esa época, esta tesis doctoral que él venía a hacer a México se vuelve paradigmática, porque en el imaginario colectivo político se decía que Oscar Lewis había venido a hacer una apología a la pobreza. Oscar Lewis toma a una familia, que era la familia Sánchez, y analiza cuáles eran las interacciones en este sistema social. Y por supuesto que hay una insinuación al incesto en este relato que él hace en un estudio con metodología etnográfica. Sin embargo, no lo deja claro, pero sí habla de un incesto. Y ese incesto de repente se vuelve muy correlacionado con el hacinamiento. La familia Sánchez era una familia con situaciones de precarización económica y donde muchas personas dormían en la misma habitación y que esto podía propiciar relaciones incestuosas. Esto también es una mitología. El hacinamiento no es necesariamente un indicador de abuso, porque en espacios privilegiados, en grupos sociales donde no hay ningún tipo de precarización, no hay ningún tipo de necesidad económica, también ocurre el abuso sexual infantil, particularmente el incestuoso. Entonces, tenemos que tener claro que este fenómeno es un fenómeno de gran recurrencia, pero en todos los espacios sociales. Y bueno, vamos a ver, de acuerdo con muchas encuestas, cuál sería el orden de importancia de posibles personas abusadoras. En principio vamos a encontrar al papá, ya sea al papá biológico o al papá que funja el rol o la pareja de la mamá, alguien que tenga en el sistema social, en el sistema familiar, el rol de padre. Inclusive puede ser un abuelo. Parientes cercanos, educadores y o maestros, sí, ocurre. Recordemos también que hemos tenido a lo largo de los últimos años denuncias en el espacio escolar, dentro del contexto escolar, de casos fuertes de abuso sexual. Sacerdotes, amigos y amigas de la familia o cuidadores, desconocidos también, por supuesto, y pueden ser personas en quien las niñas y los niños confían, estiman y o quieren. Y bueno, aquí vamos a entrar a un terreno ya que se vuelve un poco pantanoso. ¿Existe alguna diferencia entre niñez heterosexual cisgénero y la niñez LGBT para que ocurra el abuso sexual infantil? Recordemos que estamos hablando de poblaciones específicas, que ya por mirarse diferente, por no actuar como actúan todos los niños normales, considerando desde dónde miramos la normalidad, tendríamos que regresarnos un poquito a cuando estábamos en la prepa y volver a releer a Foucault para entender cuál es la mirada de la normalidad. ¿Qué es lo normal? Entonces ahí entramos en espacios
que nos pueden generar un montón de ruido a nivel intrapersonal. Lo que es normal para mí, para ustedes puede ser anormal y viceversa. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que no existe ninguna diferencia en el fenómeno del abuso sexual infantil por la condición de saberse diferente. Y les pongo diferente muy entrecomillado, pero sí se incrementa un fenómeno que se llama vulneralización psicosocial. Vamos a ver qué significa esto. La vulneralización psicosocial son todos estos fenómenos que se depositan en el cuerpo de las niñas y los niños que ya se perciben como diferentes, que ya decimos, ese niño parece niña, es el jotito, es el mariconcito, es el putito. Estas son las palabras que empezamos a utilizar desde las infancias tempranas para aquellos niños que no se comportan dentro del espectro de la masculinidad hegemónica. Y por otro lado, para las niñas, la niña que juega fútbol, la niña que corre, la niña que trepa a los árboles, la niña que quiere participar en actividades comúnmente designadas para los niños, la niña machorra, la tortillera, la que no, definitivamente yo no voy a dejar a mis alumnas que se junten con esta muchachita, ya la viste, siempre anda con chamaquitos, quién sabe qué mañas traerá. Bueno, este tipo de discursos, estas narrativas se construyen en los espacios escolares. Es una realidad que no podemos dejar de lado. Y eso inserta de manera cuasi imperceptible a los niños y a las niñas en la vulneralización psicosocial. Es decir, van a empezar a vivir lo que Goffman llama estigma, el estigma de la diferencia. Y Goffman nos dice que se entiende por estigma los signos corporales con los que se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. Hay un pequeño cortito español que les quiero recomendar que bajen ustedes de YouTube, está gratuito, dura más o menos unos 11 minutos, les recomiendo mucho que lo vean porque está dentro del contexto escolar, se llama Vestido Nuevo. En este pequeño cortito Vestido Nuevo es un niño de aproximadamente unos 6 o 7 años que se identifica como niña y que la ropa masculina, los pantalones, no lo representan. Entonces va a haber un evento en la escuela y el niño decide irse vestido como niña. Y todo el caos que se genera desde la maestra de grupo que lo ve vestida como niño, al que lo ve vestido como niña, hasta que lo llevan a la dirección y llega el papá. Por favor, revísenlo, no tiene desperdicio, para que veamos el impacto que puede provocar un niño o una niña que se observan, que se miran, que se ven como diferentes en el contexto escolar. Y bueno, también les sugiero mucho que denle una revisada al libro El estigma o la identidad deteriorada de Goffman, aunque es un libro de los años 60, créanme, es un libro muy actual que nos va metiendo en este fenómeno de la estigmatización. Y bueno, de acuerdo con Goffman, el término es utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. Esto que nosotros señalamos, hay un señalamiento social, hay un estigma, hay una marca sobre el cuerpo de estas infancias que ya les hacen percibirse como diferentes, como malos, como sucios. Y entonces este estigma, este señalamiento para el niño que no juega fútbol, que quiere juntarse con las niñas, que le gustan las Barbies, ahorita que tenemos el fenómeno de las Barbies, que no le gustan los carritos, porque no le gustan los carritos. Hay una educación social que designa un género a los juguetes, cuando esto también es una construcción social. Y entonces estas pequeñas personas, las infancias, que son estigmatizadas, van a empezar a construirse como seres inseguros, como seres que su propia percepción está empobrecida y que se vuelven sumamente vulnerables, pero no porque lo sean, sino porque hay un sistema social que les está vulnerando y que les está haciendo percibirse como diferentes. Y como lo diferente es malo, entonces yo soy malo, yo soy mala. Y entonces el estigma en el cual crecen estas niñeces les hacen verse como sucios, como diferentes, como una vergüenza familiar, me siento rechazada, me da vergüenza, no valgo nada. Todo esto que les acabo de decir son factores socioculturales
que son construidos desde los prejuicios, desde el desconocimiento, desde los mitos, desde los tabús, por supuesto, desde los estigmas. Bueno, y vamos a encontrar que este tipo de niñez vive desde el primer momento el estigma por su condición no heterosexual. La identidad sexual, de acuerdo con los teóricos del desarrollo infantil, va a estar puesta en los cuerpos infantiles, hablemos de las corporalidades infantiles, aproximadamente entre los 3 y los 4 años. Es decir, cuando los niños y las niñas ya están en preescolar, ya se identifican como niños o como niñas. ¿Y qué ocurre con estos niños que no se sienten identificados con el género con que se les el signo a nacer? Bueno, entonces ya van a empezar a construir un estigma, porque si a mí me vistes con un pantalón, yo no me siento cómodo con un pantalón y yo no te digo que me llamo Paco, sino que me llamo Laura. El profesor de preescolar se va a sentir muy confundido, sobre todo cuando no tiene la información sobre la diversidad sexual y que existen las infancias diversas. Y vamos a encontrar en este sistema social escolar que hay pocas o nulas redes de apoyo. El profesor y la profesora, ustedes se enfrentan, quienes están al frente de las aulas, al desconocimiento de este tipo de fenómenos sociales que tenemos la obligación de conocer. Porque hay una ley general de educación, hay una ley general de salud que nos dice que existen las infancias diversas, particularmente las infancias trans, que es un tema muy complejo, yo lo sé, pero que ustedes lo van a vivir en algún momento, si no es que ya lo vivieron. Y entonces vamos a encontrar el fenómeno de la vulnerabilización sociocultural. El niño o la niña que se percibe diferente por saberse diferente. El niño no tiene conocimientos, no ha leído a Master y Johnson, no ha leído el compendio de educación sexual de CONAPO, no tiene conocimiento de la nueva escuela mexicana, pero sabe que no es un niño, que es una niña. ¿Y cómo lo expresa? La ropa habla. Y cuando el niño o la niña, hablemos de infancias trans, cuando el niño o la niña no se siente cómodo con esta ropa, con el uniforme de los niños y quiere ponerse un uniforme de niña, ahí ustedes como profesores van a tener un enorme choque. Primero, por supuesto, un choque personal ante lo desconocido y después un choque profesional. ¿Cómo enfrento esto? ¿Desde dónde? Un tip. Desde la empatía, desde el respeto, desde un modelo orientado a los derechos humanos y al bien superior del menor. Y vamos a encontrar que muchos de estos niños, de estas niñas, van a mostrar un estilo de apego desorganizado y evitativo. Yo les sugiero que den una revisada, no tiene desperdicio de verdad, al modelo de la teoría del apego de Bowlby, en donde nos habla cómo es que las niñas y los niños, las personas, todas las personas, vamos construyendo nuestra personalidad de acuerdo a la forma de que fuimos abrazados o no, amados o no, rechazados o no. De eso va la teoría del apego de Bowlby. Bueno, también vamos a encontrar que en muchos de estos entornos donde se mueven niñas y niñas de la diversidad sexual son entornos familiares sociales donde la violencia está presente. Y por supuesto, al percibirse diferentes, estos niños son fácilmente sujetas y sujetos de abuso sexual infantil. ¿Qué sentimientos van a prevalecer en las niñas, en los niños, en las infancias abusadas? Bueno, vamos a encontrar estos 3 indicadores, o sí o sí. Estos van a estar presentes de manera casi tatuada. Culpa, miedo y vergüenza. Y la vergüenza no solamente es por el hecho de que su cuerpo fue cosificado, fue instrumentalizado y también fue erotizado de manera temprana, sino vergüenza por saberse diferente. La niñez diversa, lo que yo les mencionaba hace unos momentos, sabe que es diversa. El niño, la niña sabe que le gustan las niñas, que le gustan los niños, o que se siente niña o que se siente niño, antes de que ni siquiera nosotras, las personas que les acompañamos, lo sepamos. Ellos, ellas, son las expertas y los expertos en su propia identidad, no nosotros. Sin embargo, precisamente este conocimiento de percibirse diferente les hace sentirse fuera de lugar, no tener un sentido de pertenencia, saberse diferentes. Y las infancias no heterosexuales viven el marcaje de la normalidad desde el primer espacio social, que es la casa. El papá, si hablemos, pongámonos muy ortodoxas, hablemos de familias nucleares.
que recordemos que de acuerdo con el último informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se identifican al menos 11 tipos de familias en México, que a mí me congratula mucho que estas familias ya estén en los libros de texto y que bueno, eso es lo que ha en estos momentos paralizado a la sociedad mexicana, las familias que ya podemos encontrar en los libros de texto de educación básica. Ya no se habla solamente de la familia nuclear. Y sin embargo, precisamente en las familias nucleares heterosexuales, heteronormadas, cisgénero, en estas familias es donde el marcaje de la normalidad va a ser muy señalado. Porque el papá espera que el niño juegue fútbol, que el niño le gusten las niñas, que el niño sea bien macho, sea muy valiente, que no se deje pegar, que sea entrón, y de repente el niño resulta que le gusta jugar con niñas y que le gusta ponerse moñitos en la cabeza y quiere traer el cabello largo y que quiere ser una princesa. Entonces el papá empieza a ver al niño de manera diferente. Y el niño es mirado diferente, no porque él se mire diferente, sino porque se le enseñó desde muy temprano que es diferente. La diferencia en los niños de la diversidad sexual también es aprendida. Es una construcción social. ¿Y cómo se normaliza el abuso sexual infantil contra las infancias LGBT? Bueno, yo mencionaba, primero, la primer marcaje, el primer estigma está en el contexto familiar, inclusive no solo en la familia nuclear, hablemos de las familias extensas, nuestras familias de origen, cuando vamos a la casa de la tía, a la casa de la abuelita, ay, mira, hija, yo veo a tu niña como rara, como que es medio machorra, ay, hijito, porque el niño trae una muñeca, no se te vaya a hacer mariconcito, pobre de él. Y este tipo de comentarios marcan socialmente a los niños. Por supuesto, estos espacios sociales, la cultura y la religión. ¿Qué nos dice la cultura de lo que tiene, cómo tiene que ser un hombre, una mujer? Profesoras, profesores, yo les recomiendo, hay una investigación muy interesante que se hizo en 3 diferentes países, en México, en Estados Unidos e Inglaterra, y que dio como resultado un pequeño libro que también van a encontrar de acceso gratuito en Google. Se llama La caja de la masculinidad. Y en esta caja de la masculinidad resulta muy interesante revisarlo porque estamos hablando de 3 culturas completamente diferentes, la cultura mexicana, la cultura norteamericana y la cultura inglesa, y todos los marcajes que tienen que ver con las actitudes y aptitudes de los hombres son muy similares. Les va a resultar muy sorprendente. Esta pequeña investigación está marcada en un libro y se llama La caja de la masculinidad. Revísenlo, les va a ser de mucha utilidad. Bueno, y algunos entornos, regresemos un poco al espacio de la cultura, algunos entornos que favorecen la invisibilidad de este fenómeno de abuso sexual infantil contra infancias diversas tiene que ver, que ya mencionamos al principio, el estigma, la percepción intrapsíquica, pero también social, cultural, religiosa, familiar, de saberse diferente, lo que yo les mencionaba, esta letra escarlata. La discriminación, por supuesto. Un niño que no entra en el estatus de lo esperado para un niño que se comporte como masculino en esta hegemonía de la masculinidad, vive discriminación. Hay ruptura de las redes de apoyo. Si yo soy un papá bien macho, que yo me las puedo todas, tengo mi novia, soy el mil amores, soy el no se me va una, y de repente mi hijo resulta muy feminizado, por supuesto que va a haber una ruptura del vínculo paterno y también del materno en muchas ocasiones. El tema del acoso y la violencia escolar y en la comunidad es algo que ustedes desde las aulas viven todos los días. El tema del bullying, el tema del acoso, es un fenómeno brutal que al menos en este año ya nos ha causado 2 muertes en escuelas de educación básica. Estas 2 niñas de su educación secundaria que por un tema de bullying terminan perdiendo la vida. Van a vivir también en muchas ocasiones falta de oportunidades laborales porque si ustedes leen un poquito la historia de cómo se inician las primeras marchas de la diversidad sexual, resulta que a un empleado de Sears, no recuerdo si fue Sears o fue Palacio de Hierro, lo despiden por ser demasiado femenino. Y lo despiden y esto hace que empiece a gestarse uno de los primeros movimientos para empezar a visibilizar que las personas que se veían diversas, que no se veían como un Tarzán, como un Superman, que se veían muy femeninos, tenían un marcaje social diferente y por ende eran personas que eran discriminadas. Y a esta pequeña marcha que en ese momento
ocurre con este empleado de esta gran cadena de tiendas, se suman algunos personajes del arte y de la cultura. Y entonces empiezan a hablarse ya por fin, a finales de los años 70 en México, de cuáles eran las visiones que se tenían en contra de las personas de la diversidad sexual a nivel sociocultural, político, religioso. Y un tema que también es transversal, nos cruza, el nulo acceso a servicios de salud mental. Imagínense ustedes, pongámonos en un ejercicio de empatía y de inteligencia emocional del otro lado. Si yo como niño o como niña he vivido a lo largo de mi desarrollo una serie de discriminaciones, enlañamientos, malos tratos, exclusión social, marcajes y un montón de violencias en todas sus modalidades, ¿cómo imaginan ustedes que estaría su salud mental? Afectada, ¿verdad? ¿Cómo imaginan ustedes que es la salud mental de estas infancias que se vuelven adolescencias y luego adultas y adultos que han vivido esta cadena inagotable e incesante de violencias, discriminación y estigma? Por supuesto que la salud mental sería afectada. Inclusive, en muchos casos vamos a encontrar trastornos de estrés postraumático cuando una hace intervención en acompañamiento en salud mental con personas de la diversidad, encuentras sintomatología de trastorno de estrés postraumático, en verdad, por toda la serie de violencias que han vivido a lo largo de su vida desde las infancias más tempranas. Y bueno, algunas narrativas autoetnográficas en la vida adulta que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de recoger tienen que ver con la vergüenza, con la soledad, por supuesto, tristeza y depresión, con las muestras de afecto condicionadas. Hablemos aquí de que muchas de estas personas tienen que ejercer desde muy tempranas edades el trabajo sexual, pero no necesariamente por recibir remuneración económica. Y más adelante lo voy a ampliar un poquito. Versus confusión, contacto humano, cosificación e instrumentalización de sus cuerpos. ¿Qué están buscando? Reconocimiento. ¿Qué están buscando? Contacto, sentir amor, sentir afecto, sentir respeto. Les quiero leer, pues he tenido el honor de dar acompañamiento durante mucho tiempo a personas de la diversidad, algunos testimonios que he recogido para que nos podamos dar una idea del tamaño del fenómeno al que nos enfrentamos. Este es el testimonio de Grisel, una mujer trans que actualmente tiene 61 años, que me hizo el honor de regalarme. Yo tenía unos 7 años. En la colonia todo el mundo me conocía. Siempre andaba sola, no tenía amigos. Nadie se juntaba conmigo. Era el niño rarito al que le gustaba caminar chueco. Había en la colonia un muchacho, tenía unos 25 años. Casi siempre estaba medio borracho, sucio y con tatuajes. Me veía ir y venir de los mandados, pero siempre sola. Una vez me llamó y me acerqué a su cuartucho. Me empezó a decir, qué bonito eres, si pareces niña, mientras se sacaba la verga y me acariciaba la cara y la cabeza. Yo nunca había visto nada así, pero no me asusté. Por primera vez alguien me trataba con cariño a pesar de ser así, como era yo. Me hizo que se la chupara. Me iba diciendo cómo hacerlo hasta que se vino. No me dio asco sentir eso en mi boca. Estaba contenta. Alguien por primera vez no me despreciaba, me agredía por ser así. Toda niña, a la que ni en su casa querían por ser la vergüenza de la familia. A lo mejor fue por eso que me sentí agradecida de que por fin alguien no me maltratara y me tocara para no pegarme, aunque fuera de esa forma. Cuando yo estaba recogiendo testimonios de historias de mujeres que ahora son mujeres trans, que habían sido violentadas en la infancia, créanme que es verdaderamente estremecedor. A una le mueve, no solamente te mueve como desde la mirada de la investigadora, sino desde la mirada de persona, de ser humano. Ella no identificaba, cuando yo hablaba con esta mujer que me regaló tan generosamente su testimonio, yo le pregunté, ¿y tú identificaste que te abusaron? Y ella me miró con mucha extrañeza y me dijo, no, él me cuidaba, él nunca me abusó. No, Diana, estás equivocada. Ella lo tenía completamente normalizado. Y finalmente, ¿quién era yo para decirle lo que te hicieron se llama violación equiparada? Yo no tenía por qué cambiarle un imaginario tan sofisticadamente construido para mitigar su dolor. Hablemos de un hombre homosexual, Luis, que actualmente tiene 43 años. ¿Sabes? Siempre supe que me gustaban los hombres. Desde que tenía 4 años y le hacía sexo oral a mi tío,
Él tenía 18 y es la persona que más me ha querido en toda mi vida. Lo sé porque esperó a penetrarme hasta que yo tenía 14 años para no lastimarme. Cuando me acostaba a dormir, me besaba todo el cuerpo y nos chupábamos mutuamente el pelo. Yo era especial para él por encima de su novia y de todos sus amigos. Siempre me hizo sentir muy amado. Mi mamá ya se ha ido a México a trabajar y se llevó a mi hermano. A mi papá nunca lo volví a ver, ni siquiera lo recordaba. Mi tío fue por 8 años toda mi familia y lo amaba mucho. Ser la jotita de la colonia ni siquiera me importaba. Él me defendía de todos. Mi tío fue la persona más importante de mi vida, porque por él nunca me sentí huérfano. Mi abuelita ya estaba muy grande y era él quien se hacía cargo de mi escuela, mi ropa, mi comida y todo lo que yo necesitaba. Me hizo conocer el amor desde muy chiquito y fue quien me enseñó todo sobre el sexo. Este chico, por supuesto, es sobreviviente de incesto, de abuso sexual infantil incestuoso. Pero aquí tenemos cruzado otro fenómeno que se llama la teoría del hechizo. La teoría del hechizo es un fenómeno dentro del fenómeno del incesto, particularmente quedémonos con el incesto, porque no hay una violación que esté cruzada por la violencia, sino por un fenómeno de seducción. Se oye muy fuerte, además lo es. Pero este niño, como ustedes se pueden dar cuenta, fue convencido, fue seducido y llegó al enamoramiento de tipo romántico con el tío. Él tenía 4 años y el tío tenía 18. Actualmente él es un hombre muy exitoso, tiene una maestría en relaciones internacionales. Se dan cuenta por su retórica. Si ustedes comparan la retórica del testimonio trans con el lenguaje y la retórica de este hombre, se van a dar cuenta que la escolaridad en su propia autoetnografía es completamente diferente. Lo cual también nos lleva a otro fenómeno. ¿Cómo es que un hombre homosexual, pese haber vivido incesto durante mucho tiempo, pudo llegar a una educación superior? ¿Y por qué una mujer trans no lo hizo? Otra vez encontramos un tema entre las desigualdades, de mayor desigualdad, de mayor vulnerabilización. ¿Vamos a encontrar secuelas en la vida adulta del abuso sexual infantil contra infancias LGBTIQ? Sí, por supuesto. Hay un modelo con el que a mí me permite siempre tener como muy claro para ir acomodando todos estos fenómenos dentro del fenómeno, porque cuando ustedes empiezan a trabajar investigación sobre estos temas, se les viene como literalmente una avalancha. Entonces hay que empezar a acomodar cada fenómeno en un espacio para darle sentido y darle coherencia. La fase del secreto. Cuando a mí me empiezan estas mujeres y estos hombres que me relatan sus vivencias de infancia, empiezo yo a tratar de encontrar cómo ellos lo construyeron. El primer indicador que estas personas ya en la vida adulta construyen es el secreto. Esto que a mí me regalan como testimonio de vida, no se lo habían contado a nadie. Yo en una mirada de investigadora sobre el fenómeno del abuso sexual, bueno, tengo el enorme honor de poder tener acceso a esta información que me da cuenta de la magnitud y sobre todo de que particularmente estas personas nunca lo dijeron, nunca se lo dijeron ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus abuelitas, a nadie se lo dijeron. Vivían con esta experiencia que cuando lo relatan, por un lado, cuando este hombre homosexual me lo cuenta, los ojos le cambiaron, el tío ya había muerto. Los ojos le cambiaron y me dijo, nunca he amado a un hombre como lo amé a él. Él no tiene idea, porque además hay una disociación, esta suerte de amnesia selectiva que a muchas personas en todos los fenómenos que tienen que ver con la salud mental pueden estar presentes, en donde ellos resignifican de una manera asertiva, desde las herramientas de inteligencia emocional con las que cuenten, resignifican el fenómeno. Y está basado en el secreto. Por supuesto, el desamparo. Los relatos que yo he podido recopilar tienen que ver con una enorme situación de soledad y que está cruzada por el desamparo. No hay redes sociales, no hay quien les apoye. Entrampamiento y acomodación, muchas de estas personas, aun cuando llegan a percatarse de que están siendo abusadas, no tienen a dónde moverse. Y entonces hacen del abuso parte del vínculo afectivo. Sí, suena brutal y lo es. Pero el abuso sexual como una estrategia de vínculo afectivo en las relaciones interpersonales. Y la revelación tardía, conflictiva y no convincente. Una de las mujeres que me regala testimonio, que no se los coloco por acá, me dice que cuando ella tenía 45 años se lo dijo a su mamá y su mamá le dijo que era una mentirosa, porque quien la había estado abusado era el tío, el hermano de la mamá.
que ya había muerto. Ella se esperó, una mujer trans, a que el tío muriera para poder revelar el secreto. Y la mamá no le creyó. Bueno, vamos a encontrar generalmente, y hay como un imaginario colectivo, en donde se habla que las personas de la diversidad sexual tienen algunas situaciones que están relacionadas con su salud mental. Por supuesto, yo les pedí hace un momento que hiciéramos un ejercicio de empatía donde y asumiéramos que habíamos vivido una serie de estigmas, violencias, discriminaciones y violaciones sistemáticas a nuestros derechos más elementales, como el derecho a la educación, el derecho a una identidad, si no viviríamos con algún tipo de situación que estuviera trastocando nuestra salud mental. Por ello, es común, relativamente común, que las personas de la diversidad sexual tengan intentos de suicidio, consumo de drogas o alcohol, depresión, ansiedad y ataques de pánico, que podemos incluirlo en el trastorno de estrés postraumático, por supuesto, baja autoestima, y algo que yo encontré como muy significativo, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor o de la impostora, yo lo encontré con dos mujeres que eran muy exitosas, mujeres lesbianas, muy exitosas, mujeres brillantes que lograron hacer estudios profesionales pese al bullying, pese al acoso escolar desde la primaria, en la secundaria, que sin embargo cuando me regalan sus testimonios y en estas narrativas me dicen, es que sabes que Diana, yo esto no me lo merezco, esto fue suerte, fui afortunada. No identifican que son mujeres brillantes y que trabajaron arduamente para estar donde están, porque tienen tan baja autoestima que no se creen merecedoras. Entonces, por eso me parece interesante que también podamos analizar el fenómeno desde esta característica, desde este fenómeno, el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. En la esfera de la sexualidad vamos a encontrar fobias, filias o aversiones sexuales y un que a mí siempre me llamó mucho la atención y de hecho he tenido la oportunidad también de investigarlo un poco, ¿por qué las personas de la diversidad sexual, no muchas, y no todas, perdón, es que a mí me parece que generalizar es englobar un fenómeno y si englobamos un fenómeno lo banalizamos un poco. Cuando hablo de hipersexualidad es porque las compañeras, los compañeros, cuando me regalan sus testimonios, me hablan de una cantidad de parejas significativas. Si yo me pongo muy ortodoxa y muy moralista, puritana, yo diría, ay caramba, están en el espacio de la promiscuidad. Sin embargo, regresemos un poquito. ¿Qué es lo normal para mí? Entonces, si yo veo que lo normal para mí es tener 3, 4, 5 parejas sexuales a lo largo de mi vida, si alguien me dice que tiene 30 años y ha tenido 50 parejas, yo me voy a hacer para atrás y voy a decir, ching, qué afortunada. O puedo decir, caramba, qué mujer tan promiscua, qué hombre tan promiscuo. Entonces, esto va a tener que ver con mi cantidad de valores, con la modalidad de mi ética, de mi moral, y entonces nos vamos a meter en las camas de las personas queriendo averiguar más. Y si efectivamente, ya viéndolo como de esta mirada como sexóloga, sí hay algunas alteraciones, sobre todo en la fase del orgasmo en la respuesta sexual. Son personas hipersexuales muchas veces como secuela del abuso sexual infantil, no porque tengan una necesidad imperiosa de estar con una persona porque la aman o porque simple y sencillamente solamente son promiscuas o son golfas o son golfos o son así, porque todas las personas LGBT pues se acuestan con todo el mundo. No, es una falacia. Tendríamos que observar el fenómeno desde una mirada, por supuesto, más integradora, desde una mirada más respetuosa. Muchas veces hay alteraciones en la respuesta sexual y eso conduce, particularmente también, yo doy acompañamiento terapéutico con mujeres cisgénero heterosexuales que son hipersexuales, pero que tienen secuelas de abuso sexual y que se han visto reflejadas en su fase, o particularmente en la fase del orgasmo, o que tienen anorgasmia, o que tienen dispareunia, alguna alteración de la respuesta sexual. Y algo que han aprendido ellas, y ellos también, el uso del cuerpo como vínculo psicoafectivo. Lo que yo les mencionaba del testimonio de este joven homosexual de 43 años, él me decía que cuando él quería obtener algo, se acostaba con la persona. Me comentaba que cuando estaba haciendo la licenciatura, una materia muy difícil, que le costaba mucho trabajo pasar, la obtuvo acostándose con su profesor. Podríamos decir, qué terrible, qué poco ético, qué poco profesional. Podríamos tener un montón de juicios de valor, pero son eso.
juicios de valor. Él aprendió que su cuerpo era un instrumento y que el cuerpo podía utilizarse para otros fines, y lo utilizó. Entonces, bueno, la invitación es que hagamos un análisis intrapersonal desde dónde estamos mirando a las personas y cómo las estamos mirando. En la esfera de lo social vamos a encontrar casi en todos los casos, reitero, sin generalizar, pero hay separación o ruptura en el sistema de familia de origen porque las personas de la diversidad sexual suelen ser muchas veces la vergüenza de la familia. Hay problemas de relaciones interpersonales, por supuesto, muchas veces hay aislamiento social y se van a encontrar. Ahorita tengo la suerte de estar trabajando con un grupo de mujeres trans en un espacio donde les acompaño en algunos talleres y estamos trabajando precisamente el tema de violencia de pareja. Todas las mujeres que están en mi grupo viven violencia de pareja. Tengo mujeres trans y tengo mujeres lesbianas que viven violencia de pareja. O ellas generan violencia o son receptoras de violencia, pero el tema de violencia está insertado en sus relaciones. Y bueno, algunos elementos que me parecen fabulosos que podamos analizar, podamos seguir analizando y revisando, no en este momento, sino en todos nuestros momentos, cuando nos enfrentemos en el aula, que veamos, percibamos a un niño o una niña que se manejan, se conducen de forma diferente. Por favor, profesores, profesoras, volvámonos una red de apoyo, que la escuela sea una red de apoyo, que la escuela sea un espacio seguro, no un espacio de exclusión, que necesitamos información. ¿Y qué hacemos con la información? Nos empoderamos y vamos entonces a poder dar acompañamiento desde los espacios escolares a personas que se vivan como sobrevivientes, no como víctimas. Y bueno, mirando la resiliencia como una estrategia de protección y crecimiento. Yo soy una persona que es sobreviviente de violencia sexual, pero además soy una persona de la diversidad sexual, pero además soy una mujer trans, pero además vivo violencia, pero además soy de algún grupo vulnerado socialmente, o algún grupo indígena o algún grupo migrante. O sea, miremos todas las interseccionalidades que cruzan por los cuerpos de nuestras infancias. Y bueno, yo les recomiendo, yo también ando metida en todos los moles del mundo que se puedan imaginar, entonces también soy comentarista de cine documental con perspectiva de género. Y hay algunas películas que nos pueden ayudar mucho a entender el fenómeno. Yo sé que estos temas son complejos, particularmente temas que tienen que ver con las infancias diversas, pero ustedes como docentes se van a enfrentar a infancias diversas. ¿Cuáles van a ser sus respuestas? Desde la ética, desde su formación profesional, desde su ser como personas. Quiero recomendarles cine que les puede ayudar, que inclusive pueden compartir, y por qué no, de repente en el aula, hacer con los compañeros en una de estas juntas que tenemos los viernes de cada mes, que a veces se vuelven larguísimas, hacerlas más ligeras con un cine debate para tocar estos temas. Algunas películas nos pueden ayudar. Esta película basada en hechos reales se llama Gracia Salvaje. Esta película está basada en la historia de una mujer de muy alto nivel económico en Estados Unidos en los años 50, de una mujer de la aristocracia norteamericana y que identifica desde muy pequeño a su hijo como un niño gay y resulta que empieza a abusarlo sexualmente para quitarle lo gay. Una película muy interesante. Esta película es una película maravillosa, se llama Una niña, y esta película, por favor, hay una plataforma, no me paga la plataforma, se llama Movie. Por favor, profesores, profesoras, tienen que verla, porque es todo lo que recorre una madre de familia para que su niña trans sea aceptada, sea respetada y sea reconocida en la escuela, para que la niña pueda acudir como lo que es una niña. Es una película extraordinaria que básicamente es un documental. Es un momento de la vida de esta chiquita, que más o menos está filmada en unos 10 meses, en donde la mamá, el papá, la familia se enfrentan al sistema escolar y al rechazo del sistema escolar para que la niña pueda sentirse identificada con quien ella es. Maravilloso documental, se llama justo así. Francés, no crean que es Latinoamérica, es francés, donde el sistema escolar está contra la identidad de la niña. Así se llama, Una niña. Piel misteriosa es una película muy interesante, muy estremecedora, en donde vamos a encontrar un caso de abuso sexual infantil en el contexto escolar, pero que después la víctima se vuelve victimario. Y el fenómeno de la disociación por trauma lo vamos a encontrar de la A a la Z incrustado en esta película.
muy fuerte, pero muy, muy interesante para el debate. Corazón Borrado es una película también basada en hechos reales, en donde vamos a ver lo que en México ya está penalizado en Ciudad de México, y afortunadamente en algunas partes del país ya se subió para que sea una propuesta de ley sobre las mal llamadas terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Son los esfuerzos para cambiar la identidad y la orientación sexual de las personas de la diversidad, en donde les pseudo psicólogos, pseudo sacerdotes, pseudo profesionales los llevan a un retiro, y en muchas ocasiones ocurren violaciones sistemáticas, violaciones multitudinarias para las niñas lesbianas, quitarles lo lesbianas, y a los niños quitarles lo gay. Basada en hechos reales, muy buena, la van a encontrar, esta en Netflix. Happiness es una serie de pequeños cortos en donde vamos a observar en una de las historias, es una película para que toquemos temas de filosofía y de ética, y en esta película vamos a analizar el tema de qué nos hace felices. Y uno de los temas que se tocan aquí son varias viñetas. Es un padre de familia incestuoso. Él es un pedófilo que en una noche viola, no abusa, viola al mejor amigo de su pequeño hijo de 11 años, y cuando la policía está a punto de llegar por él, el hijo de este hombre de 11 años, que sabe lo que su padre hizo, le pregunta: ¿y por qué no me lo hiciste a mí? ¿No te gustó lo suficiente? Y el padre le contesta: sí, pero no era tu momento. Brutal película, brutal. Corazón Mentiroso es una película de Asia Argento, en donde vamos a ver el tema de la escuela, la religión, la identidad sexual, la violencia de género. Bueno, vamos a encontrar todos los temas que hemos podido abarcar, un poquito de todos los temas que hemos podido abarcar en esta breve sesión, están puestos en esta película. La mala educación, por supuesto, de Pedro Almodóvar, es una película muy conocida, que es semi-biográfica sobre lo que va relatando Almodóvar del abuso sexual que vivió en el contexto de la escuela católica donde él estudiaba, y cómo al saberse homosexual, como al percibirse como un niño gay, como diferente, él recibió un trato diferente de sus compañeros heterosexuales. Ay, no sé por qué les repetí una niña, disculpen. Escondidas es otro documental extraordinario que también van a encontrar en esta plataforma de Movie, que vale mucho la pena que lo revisen, porque es cómo viven las niñas y las mujeres trans en Pakistán. Les va a resultar estremecedor. Es cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, en México estamos mal. Yo sé que es un consuelo muy absurdo, pero hay cosas peores en otros países. Y escondidas, este documental también nos va relatando cómo se viven las adolescentes trans y las adolescentes de la diversidad en Pakistán. El lugar sin límites es una película mexicana extraordinaria que curiosamente llega en un momento donde la censura en México era muy fuerte en los años 70. Teníamos temas de censura brutales. Esta película brincó la censura y toca temas como la transexualidad, como la homosexualidad, el machismo, inclusive se ve plasmado la figura del cacique, esta figura tan mítica que se potencializa posterior a la Revolución y antes de la Revolución Mexicana, la prostitución, la salud mental. Bueno, además está gratuita en YouTube, la pueden bajar. El personaje de la Manuela es un personaje icónico para la representación de las personas trans en México. La mala educación de Cameron Post también es una película que toca el tema en un contexto escolar, con una pseudopsicóloga, con un pseudoeducador, donde quieren quitarle lo lesbiana a una chica. Y vamos a observar también cómo viven las adolescencias en los contextos escolares, la sensación de la vivencia, de ser diferentes. Los Marcados es una película mexicana que también la encuentran en YouTube gratuita, que tuve la oportunidad, es una película muy interesante, la hicieron de muy bajo presupuesto, pero toca el tema del abuso sexual infantil incestuoso, toca el tema de la salud mental, la depresión, el trabajo sexual, la apología al machismo y la violencia como una forma de normalización en un contexto en particular. Revísenla, yo sé que vemos a Antonio Aguilar y dices, ¿cómo? Esta película tendrá algo que decirme, tiene mucho. En las primeras láminas que les presenté se ve la cultura del efebo. Bueno, pues en esta película increíblemente está insertada la cultura del efebo. Por favor, denle una revisada, no tiene desperdicio. Y muchísimas gracias.
terminamos.